Bueno, pues vamos a orar. Cierra tus ojos. Papá, gracias por esta semilla que tienes preparada hoy. Y gracias por esta tierra fértil que la recibe. Gracias, papá, porque hablas de una manera muy personal y le hablas a cada quien lo que cada cual necesita escuchar directamente de tu boca. Me cedo a ti, papá, soy tu instrumento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado la frase de, pues yo no creo en la iglesia? Levanten la mano los que han escuchado esa frase por ahí. Yo creo que la mayoría hemos tenido encuentros con personas, o tal vez nosotros mismos en algún momento lo llegamos a decir. Y la verdad es que la iglesia, en este devenir del tiempo, en este devenir histórico, desde que la iglesia empezó, pues ha tenido muchos tropiezos en su condición. Cuando hablamos de esos tropiezos, miren, la Biblia misma nos habla de cómo varias de esas 7 iglesias que nos relata en Apocalipsis, de pronto eran iglesias de las que se hablaba como ha dejado a su primer amor, o andan con falsos profetas, o de pronto andan en la tibieza, o de pronto les falta arrepentirse. De pronto también tenemos en Galacia una iglesia de allá de esas épocas, de los primeros que empezaron a evangelizar, una iglesia a la que se le reprendía fuertemente por su insensatez. O tenemos a Colosas, en donde se hablaba de que había enojo, que había ira. Pablo mismo, cuando habla de la iglesia de Corinto, miren, vamos a hablar un poquito de Corinto, por ahí lo vamos a ver en el mapa. Corinto era una antigua ciudad griega que tenía una gran mezcla de culturas, de religiones, y era un importantísimo centro comercial. Entonces, en este lugar, que era una ciudad muy importante del Imperio Romano, ya ven que Grecia fue conquistada por Roma, pues aquí se daban muchas cosas, a pesar de que ellos ya habían sido convertidos a la palabra de Dios, muchos de ellos. Se hablaba, y Pablo lo mencionaba, que había divisiones y había conflictos internos en esa iglesia. También se hablaba de inmoralidad sexual, se hablaba de paganismo. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de la iglesia, podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar de su condición o podemos hablar de su naturaleza. A ver, di conmigo, condición, naturaleza. Y la iglesia, cuando nosotros nos fijamos en su condición, pues la condición de la iglesia puede ser positiva o puede ser negativa, y lo hemos podido ver a lo largo de todos estos años, desde que la iglesia empezó la iglesia ha existido siempre, ¿verdad? Pero desde que empezó en esta primera época de los cristianos como institución, como cuerpo de Cristo, hemos visto todos estos problemas. Y esto de lo que hablábamos ahorita, pues lo hemos podido ver también en nuestra época actual. Sin embargo, fíjense que cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, estamos hablando de su posición celestial, y esa nunca cambia, y esa siempre es positiva. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando volteamos a ver la iglesia, ¿qué vemos? ¿Vemos su condición o vemos su naturaleza? Cuando volteamos a ver a los miembros de la iglesia, ¿qué vemos? ¿Vemos su condición o vemos su naturaleza? Pablo nos da una gran enseñanza, y vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y fíjense ustedes cómo le habla a esta iglesia. Decíamos que en Corinto había muchas cosas, como división interna, problemas de cuestiones de inmoralidad sexual, había mucho paganismo, y sin embargo, chequen ustedes cómo Pablo se refiere a la iglesia. Y ustedes me van a decir ahorita si Pablo está viendo su condición o si Pablo está refiriéndose a su naturaleza. Dice ahí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Pablo? ¿A la condición o a la naturaleza? A la naturaleza. Les está hablando les está diciendo santificados, ¿verdad?
Y a pesar de que había muchos problemas de conducta, Pablo veía y hablaba sobre su naturaleza. En Efesios capítulo 2, versículo 27, no vayan allá, habla de que Cristo se presentó a sí mismo a la iglesia como una iglesia gloriosa. ¿Cómo te la estás presentando tú? Cuando te refieres a lo que pasa en la congre, bueno, la congre sabemos que forma parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. La iglesia no es la congre forma parte de la iglesia y cada miembro también. Pero ¿cómo nos presentamos a la iglesia? Porque a veces los seres humanos buscamos pretextos para dejar de congregarnos. Buscamos pretextos para quejarnos, buscamos pretextos para darle rienda suelta a las cuestiones de la carne, porque pues al cabo si no estoy en una iglesia pues ya no me siento culpable. ¿Cuántas veces han oído eso? O no, pues no voy a la iglesia hasta que ya me arregle y me enmiende. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si yo me presento a la iglesia y a cada uno de sus miembros por su naturaleza, entonces me los voy a presentar como limpios, me los voy a presentar como santificados. Y si así me los estoy presentando, significa que yo he limpiado mis filtros. El nombre de esta impartición de hoy se llama Limpiando Filtros. Lo que queremos ver en la iglesia, el mensaje central es que lo tenemos que empezar a ver en cada uno de sus miembros. Y para que ello suceda, necesitamos voltear a ver su naturaleza. Porque déjenme decirles algo bien duro, que los seres humanos vemos fuera esas cosas que traemos adentro. ¡Auch! Primera pisada. El no ver la condición imperfecta de una congregación o de una persona, sino su naturaleza perfecta, requiere algo. Y de eso vamos a estar hablando mucho el día de hoy. Requiere de un profundo perdón. Últimamente han estado escuchando mucho de profundo amor. Si hablamos de profundo amor, estamos hablando también de profundo perdón. Cristo nos perdonó porque nos ama y nos pide que hagamos lo mismo. Él nos ama tanto que nos quiere llevar allá. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, y vamos a leer esta cita en palabra de Dios para todos. Dice, Dios los escogió y los hizo su pueblo santo porque los ama. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y mucha paciencia. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios por siempre. Otra pregunta más. ¿Por qué crees tú que en la iglesia de Jesucristo o en esta pequeña comunidad que forma parte de la iglesia de Jesucristo nos cuesta a veces tanto trabajo perdonarnos? Aunque somos hermanos, aunque somos hijos de Dios, aunque andamos en el mismo espíritu y decimos esas cosas todo el tiempo, ¿por qué sigue habiendo falta de perdón? Escucha bien esto que te voy a decir. Nos cuesta mucho trabajo perdonarnos entre hermanos porque necesitamos sanar heridas transgeneracionales. ¿Qué es eso, Maru? Heridas transgeneracionales tiene que ver con esas heridas primeras que tú sufriste desde el día que tú naciste. Transgeneracionales es heridas que en tus generaciones anteriores incluso pudieron haber estado presentes
y que se han venido, y no ha habido eso que rompa con todo aquello. Aunque Cristo ya lo rompió en la cruz, a veces lo traemos aquí, y eso sí es decisión de nosotros. Cuando sanamos la representación mental que tenemos de esas figuras primarias como son papá y mamá, podemos sanar también nuestra relación con todos aquellos que nos los representan, porque en este mundo existe algo que se llama interconexión sistémica. ¿Y qué significa eso? Que todo está conectado. Ahorita vamos a ir profundizando en esto. Tal vez tú dirás, ¿de qué está predicando Maru? Esto está medio raro. Bueno, yo sé que el Espíritu Santo te lo va a ir revelando. No perdonar nos mantiene atados. Nos mantiene atados a esas personas, a esos momentos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que eso que no perdonamos con figuras primarias, lo vamos repitiendo con otros. La psicología ha estudiado mucho sobre este tema y esto no pretende ser una charla de psicología, pero la ciencia le pertenece a Dios. Y si la psicología es una ciencia, Dios la va a usar para enseñarnos cosas que tenemos que meternos adentro y escudriñar qué está pasando ahí. Cuando se viola el respeto y el reconocimiento y el honor hacia los padres, se desequilibran los sistemas. Y esto no lo dice Maru, esto es una ley. El honra a tu padre y a tu madre no es una ley que quedó escrita en unas tablas. Lo primero que Jesucristo nos dijo es escríbanlas en sus corazones. Y eso incluye el honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Nos vamos a ir al infierno si transgredimos un mandamiento? No, pero el infierno lo podemos estar viviendo aquí. Maru, yo no tengo nada contra mi papá y contra mi mamá, al contrario. Estoy muy agradecida, muy agradecido, qué bueno. Pero ahora déjame decirte algo. Psicológicamente está demostrado que cuando éramos niños no podíamos juzgar a nuestros padres porque eso nos generaba un sentimiento de desprotección tremendo. ¿Y por qué? Porque si ese que se supone que me ama y que es mi lugar seguro se atreve a hacerme lo que me hizo, ¿qué será afuera? Entonces yo me acostumbro a que eso es amor. Y yo no juzgo cuando soy niño, eso viene después. Pero muchas veces cuando somos niños vamos adquiriendo cosas que nos lastimaron y se van quedando ahí enterradas. Y si la represión mental es mucha, esas cosas se quedaron ahí enterradas. Las negamos, no las reconocemos, pero eso no significa que no las hayamos sentido en su momento. Y el perdón, acuérdate, decíamos hace un momento, el perdón nos libera. ¿Cuántas cosas traigo yo de las que tal vez no me he liberado porque ni siquiera las tengo a nivel consciente? Porque ni siquiera me atrevo a reconocerlas. O porque la religión me ha dicho, no juzgues a tus padres, te vas a ir al infierno si juzgas a tus padres. Hay tantas razones por las cuales no nos atrevemos a juzgar. Y qué bueno que no juzguemos, eso está bien. Pero ¿y qué estamos haciendo con lo que se quedó enterrado? No se trata de tener padres perfectos, para amarlos, para honrarlos, para perdonarlos. Se trata de hacerlo por la contribución que tuvieron en nuestra vida. Ellos fueron el vehículo para que tú y yo estemos aquí hoy. ¿Cuántas veces hay personas que viven llenas de odio hacia quienes pusieron esa semilla de vida? Si no fuera por esa persona, no estarías aquí cumpliendo tu propósito. Dios los usó y aquí estamos.
Oseas en algún momento le dijo a un hombre en el desierto, ustedes se acordarán de esa cita en el capítulo 1. Oseas le dijo a ese hombre que amara a una mujer que no era digna de ser amada. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque lo quería llevar a experimentar un tipo de amor diferente, que no es el amor del mundo, el amor condicional, el amor en donde tú tienes que hacer algo para ganarte que alguien te quiera. No. Aquí él tuvo que ir al desierto y entender que a esa que no merecía ser amada, la iba a amar. La iba a amar. Y en ese amar al otro, en su imperfección, el que ama se está reconstruyendo. Nuestros padres también fueron niños heridos. Ningún padre seguramente quiso hacernos daño. Pero el hecho es de que todo lo que percibimos nosotros en algún momento que fue un daño, pues fue producto de una interpretación de una realidad, pero eso es lo que ellos tenían. Ese es el equipaje con el que ellos venían cargando, ella venían cargando. Y nuestros padres nos dieron lo que pudieron, lo que tuvieron, en el momento que lo hicieron, con las herramientas que tenían. Pero muchos no logramos entender eso. Y aún ahora tal vez pudiéramos estar sintiendo en nuestro corazón un rechazo. Hay una película que vi este fin de semana que me impactó muchísimo y yo quisiera invitarlos a que hoy la vieran en familia o la vieran solos o como quieran, pero véanla, porque yo sé que este tema Dios lo va a seguir tratando con ustedes. Es una película que está en YouTube, se llama I Can Only Imagine, sí, así como la canción. De hecho, este chico que ven ahí en la parte de arriba de esa foto es el actor que representa al que compuso la canción. ¿Se acuerdan de esa canción? Solo me imagino lo que serán. Bueno, es esa canción. Y es la vida de ese chico. Es la vida de un niño que se echó la culpa cuando sus papás se separaron, cuando su mamá se fue y los abandonó. Pensó que algo estaba haciendo mal. Pero es un niño que fue maltratado, es un niño que vio violencia física en casa, es un niño que tuvo muchas razones para odiar a su padre, pero Dios y la vida lo llevaron a perdonar. Vean esta película, porque ahí podemos ver cómo un niño que de niño lloraba todo el tiempo y estaba triste, después se convierte en un joven enojado. El enojo nos detiene. Solo el amor nos permite seguir las huellas correctas para no ahogarnos. Hoy lo veíamos en la mañana, en un ejercicio que hicimos acá los voluntarios. Hay una anécdota que cuenta que en una ocasión 2 emociones se fueron a bañar a un estanque y se quitaron las ropas y las dejaron a la orilla del estanque y se metieron a nadar. Estaban ahí nadando la tristeza y la ira. De pronto, pues la ira, como siempre, deprisa, apresurada, impaciente, impetuosa, se sale de bañarse y entonces agarra las primeras ropas que encuentra y se las pone. ¿Pero qué creen? Se pone las ropas de la tristeza y se va. Y entonces la tristeza se queda ahí divagando en su tristeza, llorando un rato más, dándole rienda a la depresión. Y cuando ya se quiere salir del estanque, pues se da cuenta que las ropas que quedaron ahí son las ropas de la ira. Pero como a la tristeza no le gusta mostrar su desnudez ni que la vean vulnerable, agarra las ropas de la ira y se las pone. Y se va. Y desde entonces se dice que muchas veces detrás de la tristeza hay mucho coraje. Y detrás del coraje o de la ira hay mucha tristeza. Y con esto lo que te quiero decir es que hay muchas heridas que fueron ocasionadas en la infancia. Y la serpiente llegó, mordió, dejó su veneno y se fue. Pero el veneno
tal vez se quedó ahí adentro haciendo su labor. Y yo sé que en Cristo muchos hemos trabajado con estar sacando ese veneno de esas emociones lastimadas. Pero si tal vez tú sientes que pudiera estar quedando algo en ti, hoy Dios quiere hacer algo con tu corazón, con tu interior, con tus emociones de tristeza, de ira, de frustración, de impotencia, tal vez de insensibilidad, tal vez de desamor. El verdadero enemigo a vencer entonces es el veneno que quedó aquí en la mente y que no fue expulsado y que permitimos que se incubara. Y esto ocasiona dolor. A veces es un dolor que no queremos reconocer que es emocional, y la biodescodificación, que es una ciencia ya muy avanzada hasta nuestros días, ha determinado que muchas dolencias emocionales se acomodan en alguna parte de nuestro cuerpo y se transforman en enfermedades. El dolor, decíamos, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es opcional porque es uno quien decide no parar esos pensamientos en bucle que están run, dale y dale y dale y dale, me hizo sentir, me quitó, me dejó, me traicionó, me hirió, me humilló, me rechazó, me. Y entonces nos vamos haciendo dependientes a esas emociones tóxicas. Y como toda dependencia, ¿qué se necesita cuando alguien que tiene alguna codependencia quiere dejarla? Necesita entrar en un tiempo de abstinencia. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Quieres dejar de sufrir? Bueno, para de sufrir. Decide entrar en una época de abstinencia, un contacto cero con eso que nos está recordando lo que nos hicieron. Miren, Confucio tenía una frase que dice: una ofensa no es gran cosa, excepto por el hecho de que nos empeñamos en recordarla. Por eso Pablo siempre le estaba insistiendo a los filipenses, por ahí lo pueden encontrar en el 4:8, cuando les decía todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, en eso pensar, porque de pronto uno decide seguir pensando en el daño que uno recibió, y entonces lo único que estamos haciendo pues es hacer más grande la herida. Necesitamos aprender a soltar. Limpiar nuestros filtros tiene que ver con tomar decisiones y filtrar cosas que nos están retroalimentando en ese circuito de amargura, y tomar decisiones para no permitir que eso se esté filtrando hasta nuestro interior. Perdonar es el camino hacia la sanidad interior. Soltar, filtrar, contacto cero. Maru, pero ¿cómo le hago? Es que cuando menos pienso, el pensamiento de ese daño que yo tuve ya me asaltó aquí en mi mente. ¿Cómo le hago? Pues ponte a hacer otra cosa, distráete, ponte a orar, manda todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que sea esclavo ese pensamiento de Cristo y no seas tú esclavo de ese pensamiento incapacitante. Porque si no hacemos eso, ahí vamos a estar atorados en eso que pasó. Soltar. ¿Es fácil soltar? No, ¿verdad? Pero la verdad es que aun cuando decidimos soltar, en muchas ocasiones la mente carnal, y por eso es que Pablo tanto enfatizaba en renueven su entendimiento, la mente carnal quisiera seguir tejiendo con esos mismos recuerdos dolorosos. Y repito, todo lo que hoy en día nos roba la paz en relación a los hermanos en Cristo, las personas con las que convivimos, todo aquello que nos altera,
nos crispa, no podemos soportar, rechazamos. Son cosas que nos están recordando, cosas que están bien atrás. No son cosas temporales. Ay, es que pasó ahorita, esto es circunstancial, me hizo enojar. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué me está recordando esto? ¿Por qué estoy permitiendo que me robe tanto la paz? ¿A qué me recuerda? ¿A quién me recuerda? Heridas transgeneracionales, acuérdense. Porque si vamos a hablar de honra transgeneracional, tenemos que hablar de un perdón transgeneracional. Y hay cosas que a lo mejor ocurrieron antes de que tú nacieras, y también esas las tenemos que perdonar. Y perdonar no debe ser un proceso ni de revancha, ni de ego, ni de desprecio o de religiosidad, porque la religión me dice que tengo que perdonar. Aquí no tenemos una religión. Lo que tenemos es una conexión profunda con un corazón del Padre que nos ha enseñado que el perdón es parte de nuestra naturaleza. Entonces, el perdón debe de ser un proceso de amor. Porque si yo perdono, pero luego lo castigo o la castigo, o si yo perdono, pero luego se lo estoy recordando o se lo estoy reclamando, o si le pongo un chorro de condiciones y le hago la lista, no estoy sano, no estoy sana. Perdonar es dejar de culpar al otro por lo que yo creo que me hizo o por lo que me hizo. Y eso no significa que lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Lo que significa es que el perdón tiene que ver más conmigo que con el otro, porque es el producto de una decisión personal. No significa tampoco que tengamos que aceptar los antivalores de la otra persona o que tengamos que aprender a vivir con eso. No, si hay que tomar decisiones, se toman, pero el perdón, el verdadero perdón, es el que nos permite limpiar esos filtros para que yo no siga contaminándome por dentro, soltar la ofensa. Imagínense ustedes que todos los días que ustedes tienen una bolsa de plástico y que todos los días lo que no se terminaron de comer lo van a echar en esa bolsa y luego le hacen un nudito. Y bueno, pues ahí pasan días, semanas y tú sigues echando ahí toda la comida que no te comiste, la que te sobró, ahí la vas echando en esa bolsita. Imagínate tú que cada mañana agarras la bolsa, le quitas el nudo y le haces. Y eso está todo putrefacto, lleno de gusanos, echado a perder. El no perdonar equivale a eso. Es estar abriendo la bolsa de nuestros recuerdos tóxicos, dañinos, contaminados, echados a perder y hacerle así. Oye, ya hasta gusanos están saliendo ahí. Entonces el enojo nos enferma. Hace rato les hablaba de la biodescodificación y bueno, pues son cosas que se siguen estudiando, ¿verdad? Pero realmente hay enfermedades que la ciencia ha demostrado con una liga muy directa que tienen que ver con un enojo o con un perdón que nos está debiendo el pasado. Y hay 4 principales que son las que más lata de pronto pueden estar dando. Una tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, la segunda con el colesterol, la tercera enfermedades autoinmunes y la cuarta problemas de presión. ¿Qué necesitamos perdonar? Pablo le decía a los Efesios en el capítulo 4, vamos allá, capítulo 4, versículo 26, le decía, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Imagínate tú, nos vamos a la cama con esa bolsa de comida echada a perder y la abrazamos y aparte está abierta, porque cuando uno dice que se acuesta a dormir y a descansar, esa bolsa se abre. La bolsa es el inconsciente de donde sale todo aquello. Entonces imagínate, toda la noche estamos respirando eso. Esta cita es muy profunda. Nunca te duermas enojado. Nunca te duermas con un resentimiento. En Efesios 31, 32, es Efesios
va a ser el 4, pero en el versículo 31-32 dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los ha perdonado a ustedes en Cristo. La ofensa que no se perdona es una ofensa que nos destruye. Pero cuando perdonamos profundamente, estamos aniquilando su plan. El plan de la ofensa era detenernos, era poner un stop a esa gran bendición que es el poder seguir avanzando. Y regreso nuevamente a este juego que en la mañana hicimos, un juego que nos hizo Isabel muy padre. Nos formó en unas hileras y cada quien estábamos parados sobre una hoja de papel. Y entonces, pues las hojas representaban piedras en donde podíamos estar parados y estábamos así sobre un gran río con pirañas asesinas y todo eso, ¿no, Chave? Entonces, bueno, eso ya es cosecha, ¿verdad? Entonces teníamos que ir caminando sobre esas hojas, no podíamos pisar afuera de las hojas, pero pues resulta que las hojas teníamos que ir poniendo las hojas hacia adelante para tener donde pisar. Y ahorita se me viene a la mente algo, el detenernos en nuestro avance hacia el cumplimiento del propósito por el cual estamos aquí, en muchas ocasiones es porque no tenemos esas piedras seguras en donde pisar, porque ya no hay más piedras hacia adelante que nos permitan seguir pisando. Miren, hace rato yo les decía que todo rencor que de pronto podemos tener aquí entre nosotros, examinemos si no hay atrás alguna liga transgeneracional. ¿Por qué insisto en esto? No sé. Ay, honestamente no sé. Ahorita quise dar una explicación de Maru, pero no sé. Pero Dios sí sabe. ¿Alguien de pronto se ha sentido atorado en su vida? Que quiere avanzar y no puede, que emprende y no progresa, que inicia algo y no prospera, que se siente de pronto cansado y despierta cansado y se acuesta cansado, que inicia relaciones y todas se vuelven tóxicas. No sé, hay tantas cosas que de pronto nos quedamos atorados. Preguntémonos si lo que traemos nosotros atrás sigue operando en nosotros a manera de, pues es tu destino. Así eran tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos y esto es lo que te tocó. No, Señor. El perdón nos libera. Todo aquello que rechazamos atrás, lo que rechazamos nos atrapa, nos encarcela, nos esclaviza, nos aprisiona, pero el amor nos libera. Entonces, si queremos seguir teniendo piedras para poder seguir caminando hacia adelante y extendernos, necesitamos perdonar muchas cosas que hay hacia atrás. Yo no sé si Dios está tratando ahorita algo contigo del pasado, o tal vez no, pero si tiene que tratar contigo y no le estás dando permiso porque no quieres sentir mal o no quieres deshonrar a tus figuras parentales, deja que Espíritu Santo te muestre. Si lo quieres sacar, pues no es para hacerte sufrir ni para que te conviertas en un verdugo de tus padres, al contrario, es porque quiere que te liberes, porque quiere que sigas caminando. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando tú caminas, estás dejándole huellas a tus generaciones también, a las generaciones que vienen detrás de ti. Tus hijos, tus nietos tendrán piedras seguras donde podrán seguir pisando. No dejes que se atore el fluir de la bendición. Tú decides que dejas entrar, porque si dejas entrar la ofensa, una vez que entra, su misión es destruir. Por eso es que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él es de donde emana la vida. Proverbios 4:23. Soltar la ofensa, sí, importante. Y no significa que nuestros padres hayan sido malos. Y yo hoy quiero hacer un reconocimiento a mis padres que
fueron maravillosos. Aquí tengo a mi papi, al que amo profundamente, que es un tipazo. ¿Verdad, papi? Que le va a la América. Y que todo el tiempo está diciendo, arriba el América. Nuestros padres tal vez tuvieron detalles, pero soltar la ofensa es importante. Es importante para que podamos avanzar. Ahora, ¿solamente es soltar la ofensa? No, también es no dejarla entrar. No dejarla entrar nos convierte en personas inofendibles. Dice Efesios capítulo 7 versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hay personas que somos, no, iba a decir una tontera, que somos necios, no, zafo. Pero ¿cuántas personas de pronto sentimos que nos tenemos que enojar con algo? Porque ¿cómo me voy a quedar tan tranquilo después de lo que me hizo? Si no me enojo, es como si le estuviera dando permiso de hacérmelo otra vez. No es, eso no es cierto. Esa es una trampa del enemigo. Tampoco se trata de que te quedes ahí, ¿verdad? Parado para que te lo sigan haciendo. Dice Proverbios 11:9, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, las personas sensatas no pierden el estribo, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Entonces, pasar por alto la ofensa habla de madurez emocional. ¿Qué edad tenemos? Madurez espiritual no. ¿Por qué aclaro que madurez emocional? Porque el espíritu no puede ser inmaduro. Es el espíritu de Dios. Y ese cuando llegó a ti, llegó maduro, completito, perfecto, íntegro, santo, puro, sin mancha, sin defecto. Lo que tiene que madurar es la mente. Entonces, ¿qué edad emocional tenemos? ¿Cuánta ofensa traemos guardada? Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El ofendido solo se ama a sí mismo. ¿Qué tan ofendido te sientes tú hoy por algo que alguien te hizo? A ver, cierra tus ojos, chécale. Y pregúntate, ¿me siento ofendido por algo? El ofendido solo está volteando a verse a sí mismo y diciendo, me hizo, me traicionó, ya dijimos el me. El inofendible ama. Y amando nunca vamos a errar al blanco. El enemigo quiere venir a tres cosas, a robar, a matar, a destruir, ese es su plan. Amando nunca vamos a errar al blanco. ¿Y cuál es el blanco? ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es la meta? Cristo. Mira, lo que rechazas te esclaviza, decíamos hace rato. Y decíamos, solo el amor nos hace libres. Entonces, ama como si nunca te hubieran herido. Segunda recomendación para limpiar nuestros filtros. Evitemos tener expectativas altas sobre las personas, porque de pronto los ponemos en un pedestal y les reclamamos que sean casi como Dios. Y entonces en el momento que nos fallan, se nos cae, ¿verdad? Se nos cae esa figura idolatrada y entonces nos sentimos airados, enojados, ofendidos. Pues no le subas tanto a tu expectativa. De quien debemos de esperar, ¿de quién es? El único que jamás falla, ¿verdad? De Dios. Lucas 6, 41 y 42 dice, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano? Y esto hablando en relación a aquellos que es que me falló. Bueno, ya se la saben, ¿verdad? En pocas palabras dice, no veas la viga, no veas la paja. ¿Y qué onda con tu viga? Con la bigota que a veces traemos ahí y no queremos ver. Y el tercer punto, la tercera recomendación para limpiar nuestros filtros es actuar en misericordia con los que no se han portado bien con nosotros antes que operar en juicio. La raíz del enojo muchas veces está en un sentimiento de injusticia. Es que ¿por qué con fulanito si hace esto y conmigo no?
¿O por qué a Manganita sí le habla bonito y a mí no? ¿Por qué a otros sí los reconocen y a mí no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que eso es injusto. Si alguna vez has sentido que la vida es injusta contigo, que las personas son injustas contigo, necesitas deshacerte de eso. Perdón no requiere que el que tú consideras que fue injusto venga y se disculpe. Ese es un asunto que tú tienes que resolver y que probablemente tengas que ir hasta atrás cronológicamente en tu vida y decir, pues sí, es que cuando yo era chiquito a mí me daban toda la ropa usada de mis hermanitos y a mí nunca me compraron nada nuevo y yo me sentí desechada. Pues que a mí siempre me ponían a lavar la loza y a mis hermanos, que eran unos flojos, nunca les decía nada. Cada cosa que traemos hoy que nos lastima, que nos duele, cada piedra en el zapato, revisemos qué hay detrás, allá atrás en nuestra historia, que tenemos que perdonar. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es de que hay que perdonar, aunque no lo sintamos. El perdón es una decisión. Había dos hombres, la parábola de los dos deudores en Mateo 18, 23 al 27. Léanla después, pero en pocas palabras. A uno de esos dos hombres el rey le perdona la cantidad en pesos aproximada a 184 mil millones de pesos. 184 millones de pesos. El rey le perdona esa deuda. Era una deuda que ese hombre no hubiera podido pagar. Así trabajara 160,000 años para ganar ese dinero sin gastar en nada. Pero no lo hubiera podido pagar porque nadie vive tanto, ¿verdad? Pues el rey le perdona a ese hombre esos 10,000 talentos. ¿Y luego qué crees que hace ese hombre? En cuanto sale del palacio, va con uno de sus deudores y le dice, ¿y tú? Me debes 100 denarios, págamelos. Y si no, te mando a acribillar, casi le está diciendo, ¿verdad? ¿Y sabes a cuánto equivalían esos 100 denarios? En pesos aprox, unos 3,500 pesos. ¿Y cuánto le acababan de perdonar? 184 millones. Y este hombre estaba por 3,500 pesos míseros, actuando de esa manera. ¿Sabes qué le hicieron a este hombre por haber actuado así? El rey lo mandó con los verdugos a que lo encarcelaran. Dios a ti te perdonó todo y a mí también. Y cada vez que uno le está cobrando a otros las deudas que tiene, los verdugos de nuestra mente vienen y se las cobran con nosotros. Porque el resentimiento es un veneno que te tomas tú para que mate al otro. A este hombre, dice la palabra en Mateo, que lo encarcelaron de por vida. Que no seas tú. Que no seas tú el encarcelado de por vida. Dios quiere hacer cosas hoy contigo. El Salmo 39 en el versículo 23, en palabra de Dios para todos, dice, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. En este momento, dile al Espíritu, examíname y revélame cuáles son esos pensamientos, esos rencores, esos odios, esas cosas que yo traigo ahí atoradas que a lo mejor ni siquiera sé. Dice el Salmo 139, 24 en la traducción lenguaje actual, dime si mi conducta no te agrada. Y fíjense, resalto ahí la palabra conducta, porque nuestro ser le agrada a Dios. Nuestro ser interior, nuestro espíritu, Dios está agradado con nuestro espíritu. Pero aquí habla de conductas. Y en muchas ocasiones no nos estamos dando cuenta que hay actos, conductas que no le están agradando ni a Dios ni al mundo, y ahí la seguimos.
olfateando, ¿verdad? Abrimos la bolsa. Cierra tus ojos. En este momento voy a orar por ti, pero quiero que hagamos juntos una declaración de sanidad interior. Yo voy a empezar ahorita a hacer una oración como si la hiciera de manera personal. Y si tú te sientes identificado con algunas de estas cosas que escuches, repítelas en tu mente, muy en lo profundo de ti. No es como repetir palabras vanas, pero si esto conecta con parte de tu realidad, repítelo desde lo profundo y deja que Espíritu Santo haga su trabajo. Hoy decido perdonar a mis padres por esas cosas que yo esperaba que hicieran y no hicieron. También decido perdonarlos por esas otras que ocurrieron y no debieron haber pasado. Entiendo que ellos mismos tuvieron heridas no sanadas e hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Me despido de ese padre, de esa madre ideal que fabriqué, y honro a ese padre real, al que tiene defectos y virtudes, a ese que aportó a mi vida, a esa madre que aportó a mi vida, a esos que permitieron que yo esté aquí con un propósito claro. Honro a mis generaciones y les libero de toda acusación que yo haya hecho por sus errores cometidos. Padres, abuelos, bisabuelos, en este momento pido perdón a toda persona que yo en mi vida presente he rechazado, a toda persona con la que me he distanciado y he sentido coraje. Pido perdón. Entiendo que con sus actitudes tal vez me han estado conectando con esas heridas emocionales que no he sanado todavía, que están muy atrás. Hoy decido perdonarles. Me perdono también a mí. Me perdono por no haber atendido mi estado emocional, que ya me daba señales de alarma desde antes y que me he quedado así. Hoy, en el nombre de Jesús, decido responsablemente voltear a mi interior, porque necesito sanar esa sanidad que Cristo ganó por mí hace más de 2000 años. Y que yo tal vez he estado teniendo ese regalo que no he desenvuelto y no he usado. Hoy decido empezar a usar ese regalo de la sanidad, atendiendo esas partes profundas de mí. Hoy limpio mis filtros y renuncio a mi papel de víctima. Dejo de culpar a otros por mis faltantes. Dejo de culpar a otros por experimentar tal vez vacíos que nadie tiene responsabilidad de llenar. Abro los ojos a esta nueva identidad de sanidad en Cristo que ganó para mí y me reconozco como un adulto responsable que se atiende, se ama, y me dejo llenar de parte de Dios, de ese amor de papá y de ese amor de mamá. Gracias, Dios.